Pero donde quiero poner el acento, porque es crucial para lo que viene ahora, es que daros cuenta que espíritu y materia, siendo distintos, llamando espíritu al OM inicial OM y llamando materia a lo que se desencadena por la cadena de ecos, siendo distintos, no son tan distintos. Porque la materia sería imposible si no hubiera el OM inicial. La cadena de ecos, si no hay la primera voz OM, no aparecería la cadena de ecos. Podríamos decir que la cadena de ecos es una creación del OM inicial, con lo que hay una estrecha relación. No estamos hablando de realidades totalmente independientes, son diferentes, claro que son diferentes, como que una tiene una enorme sutilidad, una vibración pura y primigenia, y otra, sin embargo, tiene una densidad, sea mayor o menor, según el tipo de materia en el que nos centremos. Pero daros cuenta de que espíritu y materia, siendo diferentes, están interrelacionados y forman parte de una misma realidad. En la creación, en la manifestación, en el universo y en nosotros mismos está el espíritu y está la materia. Son diferentes, sin ninguna duda, pero no son independientes. Reflexionar sobre esto porque es muy importante. Tener en cuenta que la mente concreta es muy dada a los polos y a decir que los polos, los extremos, son contrarios. Bueno, reflexionemos al respecto, porque esos polos aparentemente tan contrarios, siendo diferentes, forman parte de una misma realidad. El ejemplo que se utiliza para esto es el calor y el frío. El calor y el frío son totalmente distintos, extremos polares. Bueno, pues sin embargo forman parte de una misma realidad, que coloquialmente llamaríamos temperatura, y que, hablando en términos científicos, es energía cinética. Energía cinética que cuando se mueve más genera calor y cuando se mueve menos origina frío. La sensación de calor viene por el movimiento de las partículas de esa energía cinética. Con lo que, ciertamente, el frío y el calor son distintos, pero forman parte de un mismo fenómeno. Recapacitar esto porque en las tradiciones antiguas a esto se le llaman los tattvas, los pares de opuestos. Y es que en la vida, nuestra mente, esto lo digo como nota a pie de página a efectos de utilidad práctica, nuestra mente es muy dado a decir A y B y verlo como cosas muy distintas, profundizar, porque en muchas ocasiones esas cosas tan distintas no lo son. Forman parte de un mismo fenómeno. Pues bien, en lo que aquí nos toca, espíritu y materia son diferentes, claro, pero siendo diferentes están interrelacionados y forman parte de un mismo fenómeno, forman parte de la manifestación, forman parte de la misma realidad. Y si forman parte de una misma realidad y están interrelacionados, si en vosotros hay algo donde esto va aprendiendo, donde esta llama va apareciendo, lo que viene a partir de ahora se simplifica mucho. Porque todo lo que tiene que ver con el espíritu, con el alma, con lo que aquí nos trae, tiene este punto de arranque. Entender que en lo manifestado, en la creación, en la vida, existe el espíritu y existe la materia. Pero que espíritu y materia, siendo muy diferentes, sin embargo, no son independientes. Forman parte de un mismo fenómeno, forman parte de una misma realidad. El OM inicial OM mayúscula y la cadena de OM puede ayudar a entenderlo. Y no nos quedamos aquí, sino que en las tradiciones más antiguas a la interacción entre el espíritu y la materia se le dio un nombre. Lo tenéis ahí en el texto. Fohat. F-O-H-A-T. Fohat. El nombre es lo de menos, pero es el nombre que se le dio hace miles de años, lo cual hay que resaltarlo. Hace miles de años ya se percibió que entre espíritu y materia hay una interacción, que siendo fenómenos,
que siendo aspectos muy distintos, forman parte de una misma realidad. Foucault, como interacción entre espíritu y materia, pone de manifiesto que entre espíritu y materia hay una dinámica, vamos a llamarlo, de colaboración. Hay una dinámica de interacción. Esa dinámica de interacción lleva al espíritu de forma natural, lleva al espíritu a envolverse en la materia, a experimentar la propia materia. Y esa interacción entre espíritu y materia es también la que hace que la materia evolucione. Cuando se habla de la evolución, tal como la conocemos nosotros, la evolución de la vida en el planeta, la evolución de las formas materiales, en los postulados que compartimos con vosotros hay un convencimiento profundo de que esa evolución no se da por azar, que no hay azar ninguno. A veces se nos dice que en el universo, para que aparezca la vida, según lo que nosotros en nuestra visión egocéntrica llamamos vida, que eso es muy difícil, que eso es fruto de una enorme cadena de azares, de casualidades. Lo que aquí compartimos y vamos a desarrollar esta tarde refuta eso. La evolución de la materia no es casual, no tiene que ver con el azar, está guiada, está orientada. ¿Desde dónde? ¿Por dónde? Por ese espíritu. Esa chispa divina, esa esencia divina que está interaccionando con la materia, guía a la materia en su evolución. No hay, por tanto, nada de azaroso en la evolución de la materia. Las formas de vida no surgen por azar. Tienen una guía, tienen un patrón, tienen un fundamento. Y detrás de ese fundamento está esa esencia divina que está permanentemente interactuando con la materia. Y estas son las dos grandes consecuencias de la interacción entre el espíritu y la materia. Una tendencia del espíritu a reconocer, envolverse, experienciar la materia, y una evolución de la propia materia. Esto da lugar a lo que en el esquema se llama el triple esquema, digo el esquema al texto que tenéis delante, se le llama el triple esquema evolucionario. Vamos a detenernos en ello un poquito. El triple esquema evolucionario. Cuando observamos la manifestación, la creación, el universo, se nos habla de que hay tres líneas evolutivas, que no son compartimentos estancos, que las unas influyen en las otras, pero hay tres líneas evolutivas. Se habla de la línea evolutiva que se califica de monádica. La evolución monádica es el espíritu, la evolución del espíritu. Y diréis, ¿el espíritu siendo divino tiene que evolucionar? Ahora lo veremos. No se trata de que tenga que evolucionar, sino que tiene una vocación a conocer y reconocer la materia. Ahora entraremos en ello. Pero la primera línea que nos vamos a detener es la evolución monádica, la evolución del espíritu. Una segunda línea es la línea que se llama de evolución de la materia, la evolución física. Nos detendremos también en ello. Y hay una tercera línea que es la evolución álmica. Solo podremos entender la evolución álmica cuando entendamos la evolución monádica o del espíritu y la evolución física o material. Vamos a ir una a una. Desde el punto de vista conceptual, la monádica es la que a nuestra mente le cuesta más trabajo asir. Y eso no es una mala noticia, es una buena noticia, porque nos obliga a utilizar no la mente concreta, sino nuestro nivel superior de mente, que es la mente abstracta. Para lo que estamos compartiendo, para lo que hemos compartido ya, y para lo que vamos a compartir ahora, sobre todo con relación
a la evolución de la mónada, la evolución espiritual, la mente abstracta tiene que entrar en funcionamiento. Y la mente abstracta no funciona con los conceptos, con la intelectualidad, con los razonamientos de la concreta. Son cosas que van llegando, son cosas que vamos percibiendo, como intuiciones, como inspiraciones, como fogonazos. Vamos a intentar que lleguen esta tarde aquí entre nosotros, hablando de esa evolución monádica. Bien, para hablar de la evolución monádica, hemos hablado de dimensiones. Hemos dicho que la ciencia habla de primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, y las numera al revés. La primera es la más densa y de ahí para lo más sutil. Hemos hablado de que en la teología cristiana se le dan nombres más poéticos, los querubines, los serafines, y se clasifican de los más sutiles, los querubines, hasta llegar a los humanos, pasando por todas esas otras denominaciones a las que he hecho mención. Pues bien, para simplificar lo que vamos a estudiar aquí, vamos a recoger la visión del universo, de la creación, de la manifestación, en dimensiones más antigua que existe. Tan antigua que está recogida en el idioma sánscrito, que tiene 5.000 años. Y en esa clasificación, esto es simplemente, por favor, un esquema, pero se habla de 7 planos, de 7 dimensiones. El decir cuántas dimensiones tiene la creación es perder el tiempo. Porque es como discutir cuántas lonjas se pueden sacar de un queso. ¿Cuántas lonjas tiene un queso? Pues depende del grosor en que lo cortes. Si las lonjitas son muy finas, podrás sacar muchas. Si coges trozos muy gruesos, pues podrás sacar pocos. Con lo que las dimensiones es simplemente un esquema de visión de la realidad del universo y vamos clasificando con unas franjas vibracionales más cortitas o más anchas. En la tradición más antigua se habla de 7 dimensiones, de 7 planos. Como son fáciles de recordar, vamos a centrarnos en este esquema de planos. Al plano más sutil, más sutil, más sutil, al que podríamos denominar el primero M, el primer OM que aparece en la cadena de ecos, no al OM inicial mayúsculo, en OM mayúscula, sino al primero M en minúscula, a ese plano se le llama plano Adi. Lo tenéis ahí, el esquema en el texto. Plano Adi, ADI, Adi. Al segundo plano se le llama Anupadaka, que es muy sutil, pero más denso que Adi. Al tercer plano se le llama plano átmico. Al cuarto plano se le llama plano búdico. Recordar que lo de búdico ya ha aparecido cuando hablábamos de alma universal. Decíamos que a ese árbol, alma universal, se le llama budi. Plano búdico. Se habla después del plano mental, del plano emocional o astral y del plano físico. Estos son los 7 planos que podéis encontrar en el esquema. Concretamente, estamos hablando de la página 3. Hay un recuadrito donde aparecen estos 7 planos: Adi, Anupadaka, átmico, búdico, astral, emocional y el plano físico. Y dice el texto: plano físico donde se desarrollan los reinos mineral, vegetal, animal y humano. Esto, mi cuerpo físico como el vuestro, está en el plano físico. Ese cuerpo físico denso que está en vosotros y en mí está en el plano físico. Estos son los 7 planos que podemos tener ahí como telón de fondo. Pueden ser las dimensiones que habla la ciencia, con números. Pueden ser la terminología cristiana, me da igual. Nosotros vamos a utilizar estos 7. Y de mayor a menor sutilidad: Adi, Anupadaka, átmico, búdico, mental, astral o emocional y físico. Y vamos a hablar con este telón de fondo de la evolución del espíritu. ¿En qué consiste la evolución del espíritu?
en la vocación natural que tiene el espíritu en reconocer, conocer, experimentar, envolverse en la materia. Recordar que espíritu y materia, siendo diferentes, no son independientes. Y hay una vocación natural del espíritu a envolverse en la materia para experimentarla en conciencia. Es una vocación natural. No es que haya una reflexión de estar dándole vuelta a la cabeza, es algo natural. Es una inclinación, una vocación natural. Para explicar esto, utilizo un símil. La mayoría de vosotros vivís en Madrid. Y una buena parte de vosotros habéis nacido en Madrid. Y muchos de vosotros que no habéis nacido en Madrid, habéis nacido en el interior. Es decir, donde no hay costa, donde la ciudad no da al mar ni al océano. Pues bien, siendo esto así, ¿hay alguien entre vosotros que no conozca el mar? ¿Os habéis preguntado por qué? Os recuerdo que nuestro cuerpo físico es un mamífero. El mar con nosotros no tiene nada que ver. Sin embargo, todos los seres humanos tienen una inclinación natural a conocer el mar. Valga esto como una aproximación metafórica a cómo el espíritu tiene una vocación natural a envolverse en la materia. A partir de ahí, estando en vuestra casa en Madrid, ¿qué tipo de experiencia del mar podéis tener? Muy limitada, ¿verdad? Muy limitada. ¿Podéis tener algún tipo de experiencia sobre el mar? Sí, alguna tenéis. Por ejemplo, lo podéis imaginar. O podéis poner una película o un vídeo. Eso de alguna forma os permite tener alguna aproximación, experimentar de alguna forma el mar, el océano. Pero coincidiréis conmigo que es una forma bastante débil. El plano Adi, que es el de más sutilidad, el de mayor frecuencia vibracional, se suele decir que es el ámbito natural del espíritu. ¿Y qué tipo de experiencia de la materia puede tener el espíritu si se quedara en Adi? Pues muy limitada, como la que podemos tener del mar en nuestra casa. ¿Qué es lo que hace el espíritu? No se queda en Adi, sino que baja. ¿A dónde baja? Al siguiente plano. Se envuelve, baja más, ¿y a dónde baja? Al siguiente plano, a la siguiente dimensión. La siguiente dimensión, en la terminología que estamos utilizando, ¿cuál es? Anupadaka. En la metáfora que estamos siguiendo de nosotros y el mar, ¿qué sería Anupadaka? Pues que coges el coche y te vas a la costa. A la que queráis, me da igual. A Torrevieja o a Punta Umbría, me da igual. Te vas a la costa. Te bajas del coche. Y desde el paseo marítimo o desde la orilla contemplas el mar. Coincidiréis conmigo que la experiencia de mar no tiene nada que ver, es mucho más rica que la que teníais en vuestra casa, ¿verdad? Cuando el espíritu, en su proceso de descenso, de envoltura en la materia, pasa de Adi a Anupadaka, eso le permite tener una experiencia de la materia, como nosotros del mar, mucho más rica. Estando en la orilla del mar, podemos verlo de verdad, no en un vídeo o en una fantasía, sino verlo de verdad. Podemos sentir la brisa, podemos escuchar las olas. La experiencia es mucho más rica. Pero ¿quién de vosotros ha quedado en la orilla? ¿A que habéis querido ir más allá? El espíritu quiere experienciar más íntimamente, de una forma más fructífera y más rica la materia, y baja más. Hablando más metafóricamente, porque son planos cada vez más densos. Baja más. Y de Anupadaka baja al plano que hemos llamado átmico. En la metáfora nuestra, ¿esto qué significa?
que te metes en el mar. Ahí ya, en el plano átmico, el espíritu de verdad empieza ya a meterse de verdad en la materia, a empaparse en la materia. Es como cuando nosotros nos metemos en el agua del mar. No nos conformamos con estar en la orilla, entramos en el agua del mar. También coincidiréis conmigo que la experiencia se enriquece, ¿verdad? Pero en la orilla lo veíamos, sentíamos la brisa, etc. Pero cuando estamos ya ahí con el bañador o sin bañador, me da igual. Cuando estamos dentro del agua, ya sientes el agua. Ya puedes hacer un chapuzón con la cabeza. El salitre lo puedes sentir en la boca. Puedes experimentar las olas que dan en ti. La experiencia se ha enriquecido muchísimo, ¿verdad? Ni que decir tiene mucho más que cuando estábamos en casa. Y más que cuando estábamos en la orilla. Esto, metafóricamente, es lo que hace el espíritu cuando llega ya al plano átmico. Y aquí hay un tema muy interesante. Cuando llega al plano átmico, como cuando nosotros nos hemos metido en el mar, habiéndonos metido en el mar, en nosotros, en lo que somos, en nuestra constitución, en nuestra configuración, ¿ha cambiado algo? No, ¿verdad? Simplemente que nos hemos quitado la ropa, nos hemos puesto un bañador normalmente y nos metemos en el agua. Pero sigue siendo tú. Eres tú el que está chapoteando entre las olas, el que te estás mojando, eres tú. No hay nada distinto de ti. No hay ningún complemento, no has tenido que buscar ningún tipo de apoyo, eres tú. Ya está. Eso es la experiencia que tenemos cualquiera de nosotros cuando nos metemos en el agua del mar y el agua nos llega a la altura del pecho o del cuello, y es la experiencia que tiene el espíritu cuando en su evolución, que es una evolución de descenso, llega al plano átmico. Pero hay seres humanos que dicen, yo no me conformo con eso. Yo quiero experimentar más el océano. Quizás alguno entre vosotros lo ha vivido. Yo quiero conocer más el océano. Pero claro, para conocer más el océano me tengo que meter dentro. Y ahí empieza a haber un problema. Yo quiero estar a 10 metros de profundidad, a 20 metros de profundidad, a 40 metros de profundidad. Quiero percibir lo que se siente ahí. Quiero ver la flora, la fauna de esas profundidades marinas. Quiero vivirlo, quiero experienciarlo. Alguno de vosotros quizás eso lo ha sentido. Lo hayáis hecho o no lo hayáis hecho, sabéis que ahí hay un problema. Y es que necesitamos algo que nos ayude. Un vehículo, un apoyo. Porque como no tengas unas gafas de buceo y unos tanques de oxígeno, tú no puedes meterte en las profundidades marinas a 40, 50, 60 metros. Necesitas algo. Cuando estábamos con el agua chapoteando, con el agua a la altura del pecho, éramos nosotros con nuestro bañador. Para estar a 30 metros de profundidad y conocer y moverte por ese ámbito, necesitas un vehículo, un apoyo, un complemento, como queramos denominarlo, que suelen ser las gafas de buceo, las aletas y los tanques de oxígeno. Pues bien, trasplantar esto analógicamente al espíritu. El espíritu está en Atma, en el plano átmico, pero quiere bajar más. Quiere conocer y experienciar más la materia. Pero por sí no puede. Como nosotros no podemos meternos en las profundidades marinas si no es con tanques de oxígeno. Porque la sutilidad del espíritu le ha permitido sí llegar a Atma, pero ya no puede seguir bajando. La frecuencia vibracional le dificulta seguir bajando. Bien, llegado a este punto, tenemos que poner sobre la mesa conceptualmente lo último. Conceptualmente es lo último, que tiene que ver con Buddhi. Debajo de Atma está el plano búdico. Y el plano búdico hemos dicho que el término Buddhi viene también con relación al alma universal. Y esto nos lleva a poner sobre la mesa la última apreciación conceptual. Lo demás ya serán desarrollos.
la última apreciación conceptual. Porque hemos hablado de espíritu y hemos hablado de materia. Ciertamente hemos hablado de alma, pero ahora hemos hablado de que en la realidad en la que estamos está el espíritu y está la materia. ¿Vale? Pero ¿y el alma? ¿Cómo surge? ¿Cómo aparece? ¿De dónde sale? El espíritu lo hemos asociado a la vibración pura y primigenia, a la voz del silencio, OM mayúscula. Y la materia a la reverberación, om, de ese om inicial. Pero en este panorama, ¿dónde está el alma? Espíritu, materia, pero ¿dónde está el alma? La ciencia nos ha hecho un enorme favor, hace ya algún tiempo, porque esto no es un descubrimiento reciente, nos ha hecho un enorme favor cuando se dio cuenta de algo que lo podéis encontrar incluso en Wikipedia, que se llama heterodino o efecto heterodinaje. Heterodino o efecto heterodinaje. Si alguno de vosotros ha estudiado o ha trabajado en temas que tienen que ver con la física de sonido, con la física de luz, con la óptica, por ejemplo, posiblemente conozcáis este heterodino o efecto heterodinaje. ¿Qué es el heterodino o efecto heterodinaje? Es el conocimiento que tiene la física de que siempre que hay una vibración alta, unas ondas de alta vibración, por los motivos que sean, hay unas ondas de alta vibración. Y hay unas ondas de baja vibración, y las unas y las otras se encuentran siempre que una gama vibracional alta se encuentra con una gama vibracional baja, de forma natural y automática surge una tercera gama vibracional. Es un descubrimiento científico fundamental para cosas tan simples como un aparato de radio. Siempre que hay una gama vibracional alta y una gama vibracional baja y se encuentran, conviven, como queráis denominarlo, surge automáticamente una tercera frecuencia vibracional, una tercera gama vibracional, que es distinta de la alta y de la baja. Es como si tuvieran, permitirme la broma, un hijo. Y la ciencia sabe además que esa tercera gama vibracional tiene una singularidad. La singularidad es que su frecuencia vibracional no es fija, sino es oscilante. Me explico mejor. La frecuencia vibracional alta es la que es. Por ejemplo, 1000, ¿vale? 1000. Y la frecuencia vibracional baja es la que es. Por ejemplo, 10. Bueno, pues sabemos que siempre que unas ondas de frecuencia 1000 se encuentran con unas ondas de frecuencia 10, surge una tercera frecuencia vibracional, una tercera gama vibracional. Pero mientras que la alta es la que es 1000 y la baja es la que es 10, la que surge tiene la singularidad de que es oscilante entre la frecuencia de la alta y la frecuencia de la baja. Es decir, la tercera gama vibracional oscila entre 10 y 1000, entre 1000 y 10. Cuando la ciencia percibió esto, eso, además de lo que es el conocimiento, además de lo que es la sabiduría, esto tiene implicaciones prácticas tremendas. Por ejemplo, ¿cómo funciona el aparato de radio? Las ondas de radio se están emitiendo continuamente. La cadena SER, Radio Nacional de España, yo qué sé, Radio Clásica, Radio Marca, están emitiendo continuamente. Aquí están esas ondas. No las vemos, pero están aquí. De hecho, si tuviéramos un aparato de radio, podríamos escuchar esas emisoras. Están aquí. En lo que a nosotros respecta, esas ondas tienen una frecuencia alta. ¿Cómo? Para escucharlas, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tener una radio. Si abrimos una radio,
el elemento fundamental para que podamos escuchar la radio, ¿cuál es? Un dispositivo que se llama el receptor. Un receptor. Y el receptor lo que hace es, cuando lo encendemos, es emitir frecuencias vibracionales bajas, muy modestitas, bajas. Con lo que cuando tenemos una radio, la encendemos y el receptor emite frecuencias vibracionales bajas, se produce el fenómeno de que las ondas que han emitido las emisoras, que son de frecuencia alta, se encuentran con las ondas que está emitiendo el receptor, que son de frecuencia baja. Y dentro de la radio, dentro del aparato de radio, es donde, como las ondas que emite el receptor no da para mucho, son endebles, entre comillas, pero son lo suficientes como para que en el aparato de radio se produzca el encuentro entre las ondas de alta vibración que están siendo emitidas por las emisoras y que están por todos lados, con las que está emitiendo el receptor. Ahí surge una tercera gama vibracional. Y la tercera gama vibracional es oscilante, no es fija. Dicho de una forma más clara, aunque muy coloquial, por supuesto. Si la tercera gama vibracional no fuera oscilante, solamente podríamos escuchar una emisora. Pero como la tercera gama vibracional es oscilante, podemos darle al dial, algo así como la radio antigua, podemos darle al dial y modular qué emisora queremos escuchar. Por eso se habla de frecuencia modulada, porque podemos modularla. Podemos situarnos en uno, en otro, en otra frecuencia vibracional a nuestro gusto, utilizando el aparato de radio. Y eso es posible porque ha surgido una tercera gama vibracional que no tiene una única frecuencia, sino que se mueve en el amplio espectro que hay entre la baja y la alta, entre la alta y la baja, entre 1000 y 10 en el ejemplo que acabo de poner. Y estaréis preguntando, vale, muy interesante, Emilio, pero ¿eso qué tiene que ver con lo que estamos hablando? Vámonos otra vez al espíritu y a la materia. Hemos quedado en que espíritu y materia son muy distintos, pero conviven en la misma realidad. ¿Por qué son muy distintos espíritu y materia? Por sus frecuencias vibracionales. El espíritu altísima, la materia, siendo energía oscura o materia, me da igual, baja, más densa que la del espíritu. Fijaros, por tanto, que estamos hablando de una frecuencia alta y de una frecuencia baja. Y conviven, forman parte de la misma realidad. Con lo que en la realidad de la creación, del universo, de la manifestación, tenemos una frecuencia alta, espíritu, y tenemos una frecuencia baja, materia. Y al tener una frecuencia alta y una frecuencia baja que conviven, inevitablemente surge una tercera gama vibracional. Inevitablemente. Esa tercera gama vibracional, además, va a tener la característica de no ser fija, sino que oscila entre la alta y la baja. Pues bien, cuando hemos hablado de los planos, Adi, Anupadaka, Atma, son los planos más propios del espíritu. Hemos dicho que hasta llegar al agua por el cuello, somos nosotros. Sí, nos estamos acercando al mar, nos hemos envuelto ya en el mar, pero somos nosotros. En Adi contemplamos el mar desde nuestra casa, en Anupadaka desde la orilla, en Atma nos hemos metido ya en el agua del mar y estamos dando chapoteo con la cabeza entre las olas. Pero ahí no hay ningún complemento, ahí no hay nada distinto de nosotros mismos. Y hemos hablado de, siguiendo con esos planos, si hemos hablado de Adi, de Anupadaka y de Atma, empezando ahora por el final, hemos hablado del plano físico, hemos hablado del plano emocional o astral y hemos hablado del plano mental. En vosotros están esos planos, el físico, el emocional y el mental, y forman parte del del cuaternario inferior, forman parte de nuestro coche, diferenciándolo del conductor. Los planos físico, emocional y mental tienen que ver mucho más con la materia. Son los planos más materiales, los planos más densos de existencia. Si Adi, Anupadaka y Átmico son los más sutiles, lo físico, lo emocional o astral y lo mental son los más densos. Y en medio está Buddhi, lo búdico,
¿Por qué está en medio? Bien, aplicando el efecto heterodino, Buddhi es la tercera gama vibracional que ha surgido del encuentro del espíritu con la materia. Mientras que Adi, Anupadaka y Atma son propios del espíritu y lo físico, lo emocional y lo mental son propios de la evolución de la materia, ha surgido una tercera gama vibracional que es lo búdico. Y claro, por eso está en medio entre el espíritu y la materia, porque su frecuencia vibracional no es tan alta como la materia, como el espíritu, ni tan baja como la materia. Está en medio y es oscilante. Ahí está el plano búdico. El plano búdico, por tanto, hace referencia a algo que ha surgido en el ámbito de la creación, a una dimensión que ha surgido como consecuencia de la convivencia del encuentro entre el espíritu y la materia. Y cuando cuando el espíritu quiere seguir envolviéndose en la materia, hemos ido de Adi, nuestra casa, a Anupadaka, la orilla. De Anupadaka nos hemos metido en el mar, átmico. Tenemos el agua ya por el cuello, pero queremos seguir más adentro. Para seguir más adentro, en este esquema que estamos utilizando, el siguiente plano, ¿cuál es? Buddhi, lo búdico. Pero habíamos quedado en que ya el espíritu seguir metiéndose ahí es muy difícil. Sí, es muy difícil, pero está lo búdico. Y es que lo búdico tiene una ventaja, y es que su frecuencia es oscilante. Es decir, la parte más alta de Buddhi tiene una frecuencia vibracional prácticamente igual que el plano átmico. Si en el ejemplo que hemos puesto de 1100, de 1010, el ejemplo que hemos puesto de 1010, la tercera gama vibracional oscila entre 999 y 11. Y claro, 999 está muy cerquita de 1000 y 998 está muy cerquita de 1000. Eso es lo que le permite al espíritu seguir bajando, porque el plano búdico tiene la característica de esa frecuencia vibracional oscilante, con lo que el espíritu, bajando a 999, a 998, está entrando ya en un plano búdico que por su otra parte, ese mismo plano búdico por su otra parte, tiene frecuencia de 12 y de 11, con lo que está muy cerquita de la materia. Cuando el espíritu entra en lo búdico, tiene esa vivencia muy especial de poder seguir bajando y entrar en un plano vibracional que en la parte más alta es natural para el espíritu y que en la parte más baja, más cercana a la materia, no lo es, pero que como es oscilante le permite vivir experiencias, dicho muy coloquialmente, de mucho acercamiento a la materia. El siguiente plano, al que después iremos, ¿cuál es? El mental. Vamos a compartir lo siguiente. Lo búdico es lo que, enlazando con lo que comentábamos al principio, se denomina alma. Alma. La tercera gama vibracional del efecto heterodino o heterodinaje es el alma. Lo que todas las tradiciones espirituales llaman alma o psique es ni más ni menos que la tercera gama vibracional que surge como consecuencia de la convivencia vibracional entre el espíritu y la materia. Eso es el alma. El alma no surge por casualidad, surge de manera natural, porque espíritu, alta vibración, y materia, baja vibración, conviven. Y eso da lugar a esa tercera franja vibracional. Y esa franja vibracional, que es Buddhi, es lo que le permite al espíritu seguir bajando. Y habíamos, en el ejemplo del mar y de nuestra experiencia con relación al mar, ¿dónde nos habíamos quedado? En que teníamos el agua por el cuello, pero que queríamos bajar más. Queríamos bajar más. Pues bien, decíamos que para bajar más necesitas un instrumento, necesitas un vehículo, necesitas una herramienta. Las aletas, las gafas de buceo, los tanques de oxígeno. Eso es lo que le aporta lo búdico al espíritu. Esa frecuencia vibracional que es el alma, lo que le aporta al espíritu es un instrumento, una posibilidad de seguir bajando. Por eso en los textos más antiguos se dice que el alma es el vehículo del espíritu.
que el alma es el vehículo del espíritu, el instrumento, la herramienta que utiliza el espíritu para bajar más a la materia. Es como las aletas, las gafas de buceo y los tanques de oxígeno que nos ponemos para poder meternos más a 30, 40, 80 metros bajo el mar. Y para terminar con la evolución monádica, ¿es posible bajar más? ¿Es posible bajar más? ¿Es posible que ese espíritu tan sutil, que ya ha llegado a lo búdico, que ha podido entrar en lo búdico porque es oscilante y que ha podido llegar hasta ahí, ¿es posible que baje más? Os pregunto, si alguno de vosotros en alguna ocasión ha tenido la experiencia de meterse en el agua del mar, con los tanques de oxígeno, con las gafas, con las aletas, ¿es posible irse más abajo? Porque, ¿qué habrá más abajo? ¿No os gustaría experimentarlo? ¿100 metros? ¿200 metros? ¿400 metros? ¿500 metros de profundidad? Allá los submarinos empiezan a tambalearse. Vamos más abajo. 800 metros, 900 metros de profundidad. ¿Cómo será ese mundo? Nos dicen que es un mundo sin luz, de plena oscuridad. ¿Por qué? Porque ya los rayos del sol no llegan. Con tanta agua, tanta agua, tanta agua, tanta agua, los rayos del sol no llegan. Es un mundo de oscuridad. La presión es inmensa, porque tienes un montón de agua encima que te está apisotonando, que te está presionando. La presión es inmensa. Se presume que el silencio tiene que ser tremebundo igualmente, aunque hay una convicción de que hay formas de vida. Y no solamente a 1000 metros, sino a 2000, a 3000, a 4000. Os recuerdo que el océano Atlántico tiene una profundidad media de 4000 metros. En el Pacífico hay fosas abisales que tienen 11.000 metros de profundidad. Lo conocemos no porque hayamos llegado allí, sino por las indagaciones científicas. Pero a lo que iba, ¿no os gustaría, no apetecería meteros más abajo y conocer ese mundo? Por lo menos poderlo ver a través de una ventana y metidos abajo. Para eso el ser humano ha inventado un instrumento, el batiscafo. 900, 1000 metros, ya no más porque la presión lo mandaría a freír gárgaras. Y eso, por supuesto, nos da una experiencia de lo que es el mar, el océano, incomparable con la que teníamos en nuestra casa, con la que teníamos en la orilla, con la que teníamos cuando el agua nos llegaba por el cuello, la que teníamos cuando buceábamos con nuestras gafitas y nuestros tanques de oxígeno. La experiencia es totalmente distinta. Pues bien, el espíritu puede llegar más abajo. ¿Es posible que llegue aún más abajo? ¿Es posible que desde lo búdico vaya más abajo? ¿Más abajo qué es? Lo mental. El siguiente plano es el mental. ¿Por qué el siguiente plano es el mental? Porque en la evolución de la materia es lo más elevado. Que el mental se ponga por encima del físico y del emocional no es casual, es que lo mental es lo más elevado. ¿Qué es lo más elevado desde el punto de vista de nuestra constitución física? La mente. La mente. Esto nos lleva a pararnos aquí y a irnos a la evolución de la materia. Hemos hablado de la evolución del espíritu. Hemos seguido el ejemplo de la inmersión en el mar. Vamos a hablar ahora de la evolución de la materia. La evolución del espíritu, fijaros que es de arriba a abajo, expresado de forma coloquial, entendiendo por arriba los planos de mayor frecuencia vibracional, los planos más sutiles, y entendiendo por abajo el ir bajando a dimensiones, a frecuencias vibracionales más densas, más densas, más densas. Cuando el espíritu va bajando a dimensiones cada vez más densas, el espíritu, que es divino, que es consciencia divina, dicho también, tengo que ser muy coloquial en mis expresiones, dicho de manera muy coloquial, corre un riesgo. El riesgo es que por la densidad, la consciencia, al verse envuelta de tanta densidad,
la conciencia pueda no desaparecer, que eso es imposible, sino embotarse. Es un riesgo que se tiene. Nos vamos metiendo, nos vamos metiendo, nos vamos metiendo, esa divinidad, ese espíritu divino, conciencia, pero conforme vamos viviendo, experimentando planos más densos, más densos, más densos, es posible que esa conciencia, por la densidad en la que está, se embote, quede como olvidada, quede como perdida. Está ahí, pero se envuelve de tantas capas, que es como si desapareciera, que no desaparece. Es como si se durmiera. Esto es lo que se llama, en el lenguaje de la experiencia humana, el gran olvido. Que la conciencia divina que hay en vosotros y hay en mí ha llegado a un punto en su descenso de tanta densidad que podemos caer en la amnesia y en el Alzheimer de lo que somos. Es un riesgo conocido, es un riesgo sabido, y es un riesgo que corremos porque tenemos la seguridad de que en algún momento la conciencia va a resplandecer, que por muchas capas en las que nos envolvamos, habrá un momento en el que la fuerza de nuestra divinidad sobresalga y aflore por encima de todas esas capas. Eso tiene que ver con la evolución álmica, de la que hablaremos después. Ahora vamos a irnos a la evolución de la materia y haremos un descanso inmediatamente. La evolución del espíritu, por tanto, fijaros, es de arriba a abajo. Hay algunas personas que dicen con razón, hombre, llamarlo evolución, casi hay que llamarlo involución, porque se va metiendo en planos cada vez más densos. Más que evolucionar, hay una involución, porque se están metiendo en las profundidades de la densidad. E incluso con ese riesgo de que la conciencia pueda quedar ahí en estado de Alzheimer, en estado de amnesia. Bien, esa evolución del espíritu de arriba a abajo puede entenderse como involución. Pero en cualquier caso es el camino que recorre el espíritu de forma natural en el reconocimiento y en la convivencia con la materia, que no son realidades independientes aunque sean diferentes. Y la materia, esto es, por eso digo que antes de descansar voy a tocar la materia. La evolución de la materia es más conocido por todos. La materia va evolucionando en formas de vida materiales cada vez más complejas. Ahí se habla en el esquema de los reinos mineral, vegetal, animal y humano. La ciencia nos dice que en el planeta Tierra, hace unos 800 millones de años, aparecieron unas células, unos organismos unicelulares. Que esos organismos unicelulares dieron lugar a organismos pluricelulares, que esto se produjo en los océanos, que esas formas de vida que primero eran marinas, después ya empezaron a aparecer en la Tierra, y empiezan a narrarnos el proceso evolutivo que hace que actualmente sobre el planeta Tierra, en el planeta Tierra, haya 8 millones de especies, cada una de ellas con miles de millones de componentes. Toda esa vida ha ido surgiendo de una evolución de la materia. La evolución en la materia, lo primero que aparece es lo físico. Un mineral, por ejemplo, ¿qué es? Físico. En vosotros está, y en mí, está el plano físico. Y el mundo emocional. Lo emocional aparece en formas de vida más complejas, en formas de vida más ricas. ¿Hay mundo emocional en los minerales? La ciencia nos empieza a decir que a lo mejor sí, pero es un mundo emocional embrionario, muy poquito desarrollado. ¿Hay mundo mental en los minerales? A lo mejor hay algún tipo de mundo mental, pero si ya el mundo emocional en el mineral es muy bajo, en el caso del mental es prácticamente inexistente, aunque no se descarta que haya algún tipo de forma mental en los minerales. El siguiente reino que aparece en la evolución es el vegetal.
El vegetal tiene un componente físico, claro que lo tiene, un árbol, una planta. ¿Y el mundo emocional? Claro que lo tienen, es visible, lo podemos percibir nosotros. Sabemos que no es lo mismo regar una planta y regarla que regar una planta y decirle, pero qué bonita eres. La planta no entiende tus palabras, obviamente, pero percibe la vibración que le estás dando y hace que esa planta crezca con más fuerza, con más brillo. Los que os gusten las plantas sabéis que esto es así. No es lo mismo regar y punto que lanzarle en paralelo esa vibración, porque el mundo vegetal tiene una frecuencia emocional que tiene ya un nivel de desarrollo significativo. ¿Y pueden tener mundo mental? Cada vez tenemos más información de que sí, de que los grandes árboles se conectan en las raíces y que se pasan agua entre los más distantes, los que tienen acceso a acuíferos se los pasan a los que están más secos. Hay una colaboración en el famoso que se habla tanto últimamente del bosque de secoyas en California, donde hay 4.000 secoyas, se saben que están todas las raíces entrelazadas, que se comunican entre ellos. Empezamos a darnos cuenta que en el mundo vegetal hay una presencia mental. Baja, sí, pero la hay. Hay un plano físico, hay un plano emocional que tiene ya un nivel significativo como para que perciba el cariño que tú le lanzas con tu voz, y hay posiblemente un mundo mental. En el mundo animal, siguiente paso en la escala evolutiva, y en el mundo animal, claro, en el mundo animal hay un componente físico, por supuesto, hay un componente emocional en el mundo animal, completo, igual que en el ser humano, exactamente igual. El mundo emocional llega en el animal al máximo exponente. Nosotros tenemos el mundo emocional de los animales, totalmente desarrollado, con un sistema nervioso que tiene capacidad absoluta de tener dolor y tener placer. Eso lo tiene un ternero, eso lo tiene una gallina, eso lo tiene una gaviota y eso lo tengo yo como lo tenéis vosotros. Un mundo mental totalmente desarrollado. De ahí que sean tantas las voces que nos están alertando, ojo con el daño que hacemos a la vida animal, porque tienen un mundo emocional como el tuyo, la misma capacidad de sentir placer y dolor que tú. Y por supuesto que en el mundo animal hay una mente. ¿Qué tipo de mente hay en el mundo animal? La mente que le sirve para su día a día. Eso se llama en psicología la mente concreta. La mente que nos sirve para nuestro día a día. La mente que nos ayuda a levantarnos por la mañana, acostarnos por la noche, realizar nuestras actividades, comer, desarrollar un trabajo, volver a casa. Esa mente concreta que nos permite ver la tele, que nos permite organizar nuestra agenda, quedar con uno, quedar con otro, ir a la playa. Esa mente concreta está en el mundo animal. Los que tenéis mascotas lo sabéis igual que yo. Claro que tienen un mundo mental. Pero ojo, el mundo mental del animal se queda ahí. Por lo menos, por lo que sabemos, lo mismo hay excepciones, lo mismo hay formas de vida animal que son excepciones, pero por lo que sabemos, el mundo mental de los animales se queda ahí. En la evolución de la materia, ¿qué es lo que viene a continuación? Una forma de vida con un cerebro complejo. Una forma de vida con un cerebro complejo donde surge ya no solamente un intangible que es la mente, sino una mente que tiene un plano que ya no es la mente concreta, sino que es la mente que en psicología hoy se llama abstracta. La mente abstracta. La mente abstracta es el plano en la evolución de la materia. Se consigue un plano mental capacitado no solo para lo cotidiano, no solo para lo concreto del día a día, sino para plantearse lo trascendente. Para plantearse lo trascendente. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Qué es la vida? ¿Qué es la muerte? ¿Hay vida después de la muerte? ¿Y el universo? ¿Qué es el universo? ¿Cuál es la razón de la existencia? ¿Cuál es el origen del universo? Las cosas que nos estamos planteando aquí, nos las podemos plantear porque hay un plano en nuestra mente superior, que es la mente abstracta. Nuestras mascotas, Simón y Luna, que sepamos, esto no se lo pueden plantear. Tienen una mente concreta que nos sorprende en muchas ocasiones, pero hasta ahora no hemos percibido que tengan ningún momento de ensimismamiento pensando sobre el origen de la existencia y el porqué de la vida en el universo. Porque su mente, que es potentísima, no tiene
plano mental. Para que surja el plano mental se necesita un cerebro complejo, una evolución de la materia que dé lugar a una forma de vida con un cerebro complejo. Y donde ese intangible que es la mente no tenga solamente un nivel inferior, sino un nivel superior o de mente abstracta. Y eso es el humano. Eso es el humano. ¿Qué es lo que caracteriza al humano? La mente superior. En sánscrito, mente, pensador, pensamiento, hace 4.000, 4.500, 5.000 años se le llamó manas. De hecho, a la mente inferior hay textos que lo llaman manas inferior. Y a la mente superior o abstracta hay textos que lo llaman la manas superior. Manas. Fijaros qué maravilla, han pasado miles de años. ¿Y cómo nos llamamos nosotros en castellano? Humanos. ¿De dónde viene humanos? De manas. ¿Qué es lo que significa? Que nuestro distintivo es manas. Y un manas suficientemente desarrollado como para tener los dos niveles a los que estoy haciendo referencia. Los que sepáis inglés, sabéis que hombre, que hasta hace poco ha incluido lo masculino y lo femenino, es man, M-A-N, que viene de manas. En alemán es M-A-N-N, que viene de manas. Las lenguas modernas mantienen todavía esta sabiduría que identifican lo humano con manas. Con lo que en la evolución de la materia, esa materia ha ido creciendo, desarrollando un mundo físico, un mundo emocional, un mundo mental, y dentro del mundo mental llega una forma de vida que tiene un nivel mental superior o mente abstracta. La evolución de la materia es de abajo arriba. La evolución del espíritu es de arriba abajo. ¿Vale? Bueno, pues nos quedamos aquí, descansamos 15 minutos y vamos a ver, ya estamos entrando en la parte gruesa del asunto, qué es lo que pasa cuando estas dos líneas de evolución se encuentran. ¿Qué es lo que sucede? 15 minutos de descanso.